Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una sesión más del curso de Matemáticas Discretas para el ingreso al programa de Maestría en Ciencias Computacionales 2018. Mi nombre es Saúl Solorio y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de teoría de grafos. ¿Okay? Como es de costumbre, vamos a comenzar con la parte teórica y posteriormente en la segunda sesión de este tópico continuaremos con la parte de los ejercicios. ¿Okay? Bueno, pues vamos a comenzar. El tema es teoría de grafos. Bueno, la teoría de grafos es una área de investigación que ya tiene algunos años y que fue introducida en la antigüedad por uno de los matemáticos más importantes de aquella época, el señor Leonhard Euler. Esta teoría tiene bastantes aplicaciones actualmente en muchas áreas de investigación, por ejemplo, en modelos gráficos probabilísticos, en reconocimiento de patrones para la resolución de muchos problemas, además de redes de computadoras. Es de ahí la importancia de esta teoría. Pero esta teoría nació hace algunos años por un problema muy curioso. Específicamente en el siglo XVIII tuvo sus inicios esta gran área de investigación. Y comenzó justamente con un problema muy interesante. El problema de los puentes de Königsberg. Se decía en aquella época que, no sé si se alcanza a apreciar aquí, existía una ciudad llamada Königsberg, la cual pasaba un río. Este río se llamaba en aquel entonces el río de Pregolya, el cual dividía en cuatro zonas diferentes a esta ciudad. Una zona A, una zona B, una zona C y una zona D. ¿Sí? Entonces, pero había ciertos puentes que conectaban a cada una de esas zonas. Como ustedes pueden ver aquí, había dos puentes que conectaban la zona A con la zona C. Y acá también igual los puentes que conectaban la zona B con la zona D y así sucesivamente. Entonces alguien se preguntó si podría existir un camino, o más bien un circuito, en el cual se partiera de un punto, se pasara por cada uno de estos puentes que se ven en amarillo una sola vez y se volviera o se regresara otra vez al punto de partida. Ese fue un problema que atrajo la atención de este gran matemático Leonhard Euler y se puso a tratar de resolver este problema. ¿Cómo lo hizo? Bueno, este problema lo modeló de la siguiente manera, lo modeló a través de un grafo simple, como el que ustedes pueden apreciar en esta filmina, donde cada una de las regiones o los puntos que señalé son estos vértices y cada una de estas líneas que conectan a cada par de vértices son las llamadas aristas. ¿Okay? Entonces, este gran científico llegó a la conclusión, vamos a verlo más adelante en la presentación, de que era imposible realizar tal recorrido. ¿Okay? Entonces fue ahí cuando nació la teoría de grafos. A partir de ahí la teoría de grafos se ha utilizado bastante y, como les decía anteriormente, tiene bastantes aplicaciones, especialmente en las ciencias computacionales. Bien, vamos a definir qué es un grafo. Vamos a empezar con las definiciones básicas en la teoría de grafos. Y vamos a comenzar justamente con la definición de un grafo. Dice que un grafo es una estructura discreta que consta de vértices, también llamados en muchas áreas, dependiendo del área de aplicación, también llamados nodos, eventos o variables. Todo depende del área en la que se esté utilizando esta teoría. Estos son los vértices. Ahora, también existe un conjunto llamado de aristas. También se les conoce como relaciones, enlaces o bien como arcos, que conectan precisamente a cada uno
o a los vértices de ese grafo. Entonces, dependiendo del número de aristas y además del tipo de estas aristas, vamos a ver que existen diferentes tipos de grafos. Y vamos a ver algunos de los más importantes. Vamos a comenzar con el grafo más simple, justamente es el grafo simple, el cual se define de la siguiente manera. Dice, un grafo simple G está conformado o implica un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. El conjunto de vértices B y un conjunto de aristas que conectan esos vértices E, o sea, no vacío. Y además, los elementos, dice ahí, justamente lo voy a leer textualmente, dice, un grafo G consta de B, un grafo G igual a BE, consta de B un conjunto no vacío de vértices, conjunto B no vacío de vértices, y E un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B. A estos pares ordenados se les conoce, como ya les comenté, como aristas, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante que vale la pena señalar y que nos dice que el conjunto de aristas son pares no ordenados, para el grafo simple, no ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos intercambiarlos, no hay problema. Y básicamente esto implica que en el grafo, estos pares ordenados, no ordenados, perdón, pues no tienen dirección. O sea, ya en el grafo se ve de esa manera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un ejemplo de un grafo simple, el cual consta de, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos y sus respectivas conexiones, las aristas. Noten ustedes que este grafo no contiene, o sea, no tiene dirección entre las diferentes aristas que conectan a esos vértices, ¿no? Son no dirigidos. Esta es la característica de un grafo simple. Además, no hay ninguna arista que conecte a un nodo consigo mismo. Esta es otra característica de los grafos simples, ¿sí? Entonces, no está dirigido un grafo simple y además no existen bucles o ciclos. ¿Bien? Este es el grafo más simple. Ahora, pasémonos a otros tipos de grafos, un poquito más complejos, y tenemos al llamado multigrafo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la definición es la siguiente. Pues un multigrafo G consta de un conjunto B de vértices, un conjunto E de aristas y una función F de E, o sea, conjunto de aristas, donde esta función va de un vértice inicial a un vértice final, y estos puntos, o sea, son vértices del conjunto total de vértices del grafo, y además existe una restricción en la cual U es diferente de B. Es decir, esta restricción me dice que en un multigrafo, pues no puede un nodo conectarse consigo mismo, tampoco, ¿sí? Pero lo que sí puede haber en un multigrafo es que dos nodos se conecten por diferentes aristas. O sea, ustedes pueden ver aquí que dos nodos están conectados por múltiples aristas. O sea, no nada más puede haber la restricción de que se conecten a través de una sola arista, de un solo arco o arista, sino que puede haber múltiples aristas. Esta es la característica principal de los multigrafos. Entonces, la limitación que tenían los grafos simples en el multigrafos no se tienen. La única limitante es que no se puede conectar un nodo consigo mismo, como ustedes pueden verlo aquí. Pero sí se pueden tener aristas paralelas, ¿no? O múltiples, como le llama aquí, como se dice aquí en la definición. Entonces, este es un multigrafo. Ahora, tenemos otro tipo de grafo, el cual se llama pseudografo. Ahora, en un pseudografo es prácticamente lo mismo que un multigrafo, con la única diferencia de que en un pseudografo sí podemos tener una conexión de un nodo consigo mismo, es decir, un arco que retorne a ese mismo nodo, o sea, un ciclo, un bucle. Entonces, un pseudografo G consta de un conjunto de B vértices, un conjunto de E de aristas y una función F de E,
donde hay un punto inicial, o sea, es un vértice inicial, un vértice final, y que pertenece al conjunto B, y noten ustedes que aquí no existe la restricción de que no se puede conectar consigo mismo, y además, pues, puede haber aristas paralelas, ¿no? Bien, aquí está, podemos tener quitamos esta restricción y aquí vemos que podemos conectarnos, un nodo se puede conectar consigo mismo, ¿sí? Para algún U perteneciente al conjunto de vértices, algún nodo perteneciente al conjunto de vértices. Entonces, este es un pseudografo. Ahora, existen otro tipo de grafo, y que es uno de los más utilizados, bueno, en particular en reconocimiento de patrones y en modelos gráficos probabilísticos, existen los llamados grafos dirigidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un grafo dirigido G va a constar de un conjunto de vértices B, un conjunto de aristas E, que son pares ordenados. Noten ustedes que aquí la palabra es pares ordenados, mientras que en el grafo simple eran pares no ordenados. En un grafo dirigido tenemos pares ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dirección esas aristas. Las aristas que conectan a dos vértices en este grafo tienen orden. O sea, hay un punto inicial, hay un punto final. Hay una dirección. Y estos grafos son bastante utilizados. ¿Okay? Entonces, este es un grafo dirigido. Noten ustedes, aquí tenemos un ejemplo de un grafo dirigido. Igual, tenemos 7 nodos y tenemos ciertas aristas que conectan a estos nodos, pero estas aristas tienen dirección. Bien, noten ustedes que aquí en estos grafos dirigidos no podemos tener aristas múltiples. O sea, si quisiéramos hacer otra arista por acá, no la podríamos tener. Pasémonos al siguiente tipo de grafos. La limitación que acabo de comentar ahorita con los grafos dirigidos se puede, pues, de alguna manera quitar cuando yo utilizo multigrafos. Es decir, en los multigrafos puedo tener, a diferencia de los grafos dirigidos simples, digámoslo así, podemos tener múltiples aristas entre los diferentes nodos. Entonces, un multigrafo dirigido consta de un conjunto de vértices B, un conjunto de aristas E y una función f en el conjunto de aristas, claramente parte de dos nodos, tal que esos nodos pertenecen a ese conjunto B, y se dice que las aristas E1 y E2 son aristas múltiples si pues son iguales, ¿no? Entonces, tal sería el caso de estos nodos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos aristas múltiples, que se cumpliría esta condición, ¿sí? Entonces, un multigrafo dirigido, pues podemos tener aristas múltiples. Pero además, podemos tener ciclos, ¿sí? Es decir, un nodo puede estar conectado consigo mismo y además tener esa conexión una dirección. Noten que estos grafos son más expresivos, se puede hacer mucho más cosas con estos tipos de grafos. Y es por eso que son tan utilizados en las ciencias computacionales. En resumen, a manera de resumen, tenemos las siguientes características. Hemos visto los grafos simples, los cuales sus aristas no son dirigidas. En estos tipos de grafos no se admiten aristas múltiples y además tampoco se admiten bucles o lazos. Pero en un multigrafo, al igual que el grafo simple, las aristas son no dirigidas. Aquí sí se aceptan aristas múltiples, pero al igual que el grafo simple, pues tampoco se admiten bucles. Ahora, en un pseudografo, todas estas restricciones donde ven ustedes que no, acá sí se cumple, o sea, sí se pueden realizar. O sea, tenemos que las aristas son no dirigidas, obviamente, porque pertenecen a este grupo, pero se pueden tener aristas múltiples y además se admiten bucles. O sea, un pseudografo es también mucho más expresivo que un multigrafo y que un grafo simple, en ese sentido. Ahora, en cuanto a los grafos dirigidos, tenemos que pues, las aristas son dirigidas, no se admiten aristas múltiples en un grafo dirigido, pero pues sí se pueden aceptar bucles. Y en un multigrafo dirigido, pues las aristas son dirigidas,
se admiten aristas múltiples y además se admiten bucles. Noten ustedes algo aquí interesante, que además de esta clasificación, grafo simple, multigrafo, podemos clasificar a este tipo de grafos, a todos estos, por ejemplo, estos son grafos dirigidos, grafos no dirigidos, perdón, no dirigidos, y a estos como grafos dirigidos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos a grandes rasgos dos tipos de grafos, los dirigidos y los no dirigidos. Ambos tipos de grafos son muy utilizados en las ciencias computacionales. Bien, ahora vamos a pasar a algunas definiciones, teoremas importantes que nos van a ayudar mucho a resolver ciertos problemas cuando trabajamos con grafos. Les recomiendo mucho que interioricen todas estas definiciones, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentemos a algún problema específico, pues podamos resolverlo con las herramientas, con algunos teoremas que ya se han demostrado y que pues puede ser de alguna manera mucho más fácil resolver cierto problema determinado a través o con la ayuda de esas definiciones o teoremas ya demostrados. ¿Okay? Entonces tenemos la primera definición, nos dice así, nos dice lo siguiente. Entonces, un grafo G, el cual va a estar dado por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, E, dirigido o no dirigido, no importa. Los vértices U y B son adyacentes o vecinos. Aquí la definición va a ser la adyacencia. ¿Qué es la adyacencia? La adyacencia. Entonces, los vértices U y B son adyacentes o también se les llama vecinos si hay una arista E, que va a conectar a ese par de vértices U y B. En este caso, U y B se denominan extremos de esa arista, específicamente de la arista E, como ustedes pueden ver, y se dice que conecta o une U y B, o también que la arista E es incidente en cada uno de sus extremos U y B. Entonces, a eso se le conoce como adyacencia. Simplemente, cuando los dos vértices están conectados, tenemos ahí que se cumple que son adyacentes o vecinos. Si no están conectados, no. Ahora, una definición importante. A partir de un grafo determinado, a partir de un grafo, por ejemplo, un grafo G, dado por un conjunto de vértices y aristas, se puede generar otro grafo. También se le llama subgrafo, ¿no? A partir de ese grafo. Entonces, un subgrafo H, conformado por un conjunto W y un conjunto F, W es el conjunto de vértices, F es el conjunto de aristas, de tal manera que W es subconjunto de B y también F es subconjunto de E. Es decir, los elementos de este subgrafo son subconjuntos del conjunto de vértices y el conjunto de aristas del grafo originado, el grafo del cual nosotros estamos creando otro grafo nuevo. ¿Sí? Entonces, estas definiciones son importantes. Hay un término o un concepto muy importante, el cual está asociado, tiene que ver con el grado de un vértice. Esto es muy importante, muy importante. El grado de un vértice, de un grafo no dirigido, aquí hay que tener cuidado, ojo, ¿no? Grafo no dirigido, porque si es dirigido, esto va a ser diferente. El grado de un vértice de un grafo no dirigido es el número de aristas que inciden en él, o sea, en ese vértice, exceptuando los bucles, cada uno de los cuales contribuye con 2 unidades al grado del vértice. Entonces, cada una de las aristas que conectan, por ejemplo, tenemos aquí un grafo, el grado, por ejemplo, tenemos aquí A, B, C y D, el grado de B, ¿quién sería? ¿Cuántas aristas inciden en ese grafo, en ese nodo? 2. Si yo tuviera un bucle aquí, ¿cuál sería el grado de B? 2 más 2, porque los bucles añaden 2 al grado de este vértice, entonces sería 4. ¿Okay? Es prácticamente lo que dice aquí, esta definición. Entonces, el grado de un vértice, cualquiera, es el número de aristas incidentes en él, y los bucles o ciclos aumentan, contribuyen en 2 al grado de ese vértice. ¿Ok?
Entonces, el grado de un vértice se denota por delta de f. Entonces aquí, en este caso, delta de b sería igual a 4. En este caso, ¿no? Muy específico. Ahora, aquí existe otro punto muy interesante. A los vértices con grado 0 se les llama aislados. Si yo tuviera por aquí en este grafo otro vértice adicional, digamos un vértice E o un nodo E, este vértice, noten que no está conectado con el resto del grafo. A este vértice tiene grado 0 y se le conoce como vértices o como vértice, un vértice aislado. ¿Okay? No está conectado con el resto de los vértices. Ahora, los vértices que tienen grado 1, específicamente los vértices que tienen grado 1, se les conoce como vértices colgantes o vértices hoja. Ojo, estas definiciones son de vital importancia, las vamos a estar utilizando mucho en las ciencias computacionales, por eso que hay que interiorizarlas muy bien. Aquí en este ejemplo que yo les puse, ¿quién sería un vértice hoja? Los vértices que tienen grado 1, por ejemplo el vértice D. El vértice C no, tiene grado 2, no puede ser un vértice hoja. El vértice A estos se les conoce como vértices colgantes o vértices hoja. Un teorema muy importante en la teoría de grafos. Teorema 1. Tenemos un grafo G conformado por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas. Este grafo G es no dirigido con E aristas. Entonces, el teorema nos dice que si nosotros multiplicamos por 2, a este número de vértices, al número de aristas, perdón, de este grafo, me va a dar, o va a ser igual a la sumatoria de la suma de cada uno de los grados de los vértices en ese grafo. ¿Sí? Este teorema está demostrado. ¿Sí? Ahora, todo grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar. Otro teorema importante. ¿Sí? Quizás podamos ver algún ejemplo. Dice que todo grafo no dirigido, hagamos algún grafo por ahí un grafo de ejemplo, a ver si se cumple eso. Tiene que cumplirse, es un teorema. No sé, tenemos un grafo, dice aquí no dirigido. Vamos a conectar este acá. Podemos conectar este con este. Entonces, un grafo A, B, C, D. Dice, grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar. A ver, el grado de este vértice es 1, 1, 1, 3. Entonces dice, todo grafo tiene un número par de vértices de grado impar. ¿Sí? ¿Aquí se cumple o no? Par de vértices de grado impar. El grado de este es 1, el grado de este es 3, el grado de este es 1 y el grado de este es 1. Se cumple el teorema. Nosotros podemos hacer muchos grafos y van a ver que eso se va a cumplir. Curiosamente, es un teorema. Bueno, este teorema es muy importante, muchas veces nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Otra definición importante, tenemos un grafo G, igual, de nuevo, vemos que este grafo G pues, está conformado por un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, un grafo o multigrafo G dirigido. Aquí noten ustedes que estoy refiriéndome específicamente a los grafos dirigidos. Entonces, para cada B, o cada vértice de este grafo dirigido, tenemos lo siguiente. El grado de entrada de B, siendo B un vértice de ese grafo, es el número de aristas en G que son incidentes en B y es denotado de esta manera. Entonces, aquí tenemos pues, un ejemplo de un grafo de este tipo. Este es un grafo dirigido. Podemos tener aquí, por ejemplo, A, B, C y D. ¿Vale? Aquí tenemos una dirección. Siempre vamos a tener dirección en este tipo de grafos. Y nos dice entonces que el grado de entrada de un vértice, cualquiera, es el número de aristas que inciden en cada uno de esos vértices. Por ejemplo, el grado de entrada de A,
¿quién sería? En este caso, pues 0, ninguna está incidiendo en él. El grado de entrada de B, ¿quién sería? ¿Cuántas inciden en él? 1. El grado de entrada de D, 1. Y igual para C. Ahora, existe otro concepto también. El grado de salida, que es lo opuesto, justamente. Entonces, el grado de salida de un vértice es el número de aristas que son incidentes desde B. ¿Sí? Entonces, y es denotado de esta manera, ¿vale? Es el grado de salida. ¿Cuántas salen? Aquí, por ejemplo, también podemos tener el grado de salida de este, 2. Salen 2. Para acá, otro para acá. Y ese es el grado de salida, por ejemplo, de B. Bien, otro teorema importante, que se refiere a los grafos dirigidos. Sea G un grafo dirigido. Entonces, se cumple lo siguiente. Si nosotros sumamos los grados de entrada de cada uno de los vértices en ese grafo, con los grados de salida de cada uno de los vértices de ese grafo, esto nos va a dar, fíjense, ¿qué nos va a dar? La cardinalidad de E, que viene siendo el número de aristas en ese grafo. Este teorema también está demostrado, ¿no? Muy utilizado este teorema. Vamos a entrar con un concepto que también vamos a utilizar y ahorita en las siguientes diapositivas que mi compañero Grigori presente, pues vamos a utilizar este concepto de caminos en grafos. Entonces, de manera informal, un camino es una secuencia de aristas que comienza en un vértice del grafo y recorre ciertas aristas del grafo, siempre conectando pares de vértices adyacentes. Entonces, la definición dice así, y la voy a leer como tal. Dice, sea n un entero no negativo y sea g un grafo no dirigido. Un camino, noten ustedes aquí, un camino de longitud n, de un punto U, un punto inicial, a un punto B, en ese grafo, es una secuencia de n aristas, A1, A2, a n, en G, de G, tal que, pues, f de A es igual a, aquí es una conexión entre dos nodos, f de A2 es la conexión entre otro par de nodos, o sea, noten ustedes que aquí, x sub 0, x sub 1, y la siguiente arista va a conectar este con el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de tal manera, donde, como les comentaba, x sub 0 es igual a u y x sub n es igual a b. Entonces, si el grafo es simple, denotamos este camino por su secuencia de vértices, que son estos. El camino es un circuito, si comienza, noten ustedes aquí, este camino, es más, vamos a poner un grafo por aquí, más o menos, para que ustedes vean cómo está esto. Aquí tenemos un camino, que es justamente lo que estoy diciendo, pero este camino se vuelve circuito si conectamos al punto donde partimos. En este momento estamos diciendo que este es un circuito en un grafo G, por ejemplo. Este es un grafo G. Entonces dice, de longitud mayor que 0. Entonces, se dice que el camino o circuito pasa por los vértices x sub 1, x sub 2, x sub n menos 1, o también que recorre las aristas a sub 1, a sub 2, aquí ponemos las aristas, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, ¿no? Si el camino pues, recorre las aristas, ¿no? O bien pasa por cada uno de los vértices de este grafo. Entonces vamos a tener que es un camino. Entonces, un camino o circuito es simple si no contiene la misma arista más de una vez. Es decir, si nosotros no pasamos por esta arista que conecta, por ejemplo, estos pares de vértices, más de una vez tenemos un camino simple. Pero si pasa, si pasa una vez es un camino simple, pero si no, entonces no es un camino simple. ¿Ok? Camino o circuito simple, como quieren ustedes. ¿Bien? Bueno, este es un camino. Ahora, ciertos conceptos tienen que ver con la conectividad de los grafos. Entonces, definición. Se dice que un grafo no dirigido es conexo si hay un camino entre cada par de vértices distintos del grafo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Cuándo vamos a decir que un grafo es conexo? Tenemos aquí un grafo G, tenemos aristas A, vértices A, B, C y D. ¿Ok?
Mi pregunta sería, en este caso, ¿tenemos un grafo conexo de acuerdo a la definición? No. Dice un grafo no dirigido es conexo si hay un camino entre cada par de vértices distintos del grafo. En este caso, si yo tuviera este vértice acá, pues no existe un camino que conecte con los otros. Entonces tenemos aquí un ejemplo de grafo no conexo. En cambio, si yo tuviera pues, una arista hacia ese vértice, tendríamos un caso de un grafo. Ahora, aquí nos dice, hay un teorema muy importante. Hay un camino simple entre cada par de vértices distintos de un grafo no dirigido conexo. Hay un camino simple entre cada par de vértices de un grafo no dirigido conexo. Es decir, siempre podemos conectar cualquier par de vértices. O podemos seguir un camino para llegar a cualquier par de vértices. A cualquier vértice del grafo. ¿Sí? Esto es lo que nos dice este teorema. Definición. Se dice que un grafo dirigido es fuertemente conexo si hay un camino de A a B y un camino de B a A para cualquiera dos vértices de A y B del grafo. Si hay un camino de A a B y un camino de B a A, tenemos un grafo fuertemente conexo. Ciertos caminos especiales en los grafos, los cuales se van a estudiar en esta materia de matemáticas y muy probablemente en el examen les venga una pregunta acerca de estos caminos. Estoy hablando de los caminos eulerianos y los caminos hamiltonianos. Ahora, ¿qué es un camino euleriano? O un circuito euleriano. Un circuito euleriano de un grafo G es un circuito simple, así que se tiene que pasar solamente una vez, que contiene a todas las aristas de ese grafo. Justamente el problema que les estaba comentando al principio del puente, de los puentes de Königsberg, o sea, el problema era justamente pasar por cada uno de los puentes que vienen siendo aristas, en un grafo, una sola vez. Y de tal manera que regresáramos al mismo punto, entonces se completaría un circuito, ¿no? Entonces, un circuito euleriano en un grafo G es un circuito simple que contiene todas las aristas de G. Un camino euleriano es un camino simple que contiene a todas las aristas. Un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si y solo si cada uno de sus vértices tiene grado par. El problema Euler lo resolvió porque justamente al modelar ese problema de los puentes de Königsberg, veíamos que este teorema no se cumplía. Por lo tanto, no existía ningún camino de ese estilo, o sea, que pasara por todos los puentes una sola vez y regresara al mismo punto, o en este caso sería un circuito de ese estilo. A esos circuitos se les conoce como circuitos eulerianos, donde se pase una sola vez por cada una de las aristas de ese grafo. Entonces, el problema pues no se pudo resolver. Entonces, justamente porque este teorema no se cumple. Además de los caminos y circuitos eulerianos, tenemos a los circuitos y caminos hamiltonianos. ¿En qué se diferencia de los circuitos y caminos eulerianos? Bueno, dice, un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si, solo si, tiene exactamente dos vértices de grado impar. Este es un teorema. Así seguimos con la parte de los eulerianos. Definición. Este teorema nos puede ayudar a resolver muchos problemas. Un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si, solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar. Si no se cumple esa condición, entonces no tiene un circuito euleriano el grafo en cuestión. Tiene que cumplirse esto para que tenga un circuito euleriano. Ahora, la definición nos dice, se dice que un camino x sub 0, x sub 1 hasta x sub n del grafo G es un camino hamiltoniano. Aquí estamos hablando ahora de otra cosa. X sub 0, x sub 1, x sub n hasta x sub n menos 1 hasta x sub n. Y además, x sub i es diferente de x sub j para ij mayor a 0, pero menor o igual a n. Se dice que un circuito del grafo G es un circuito hamiltoniano
si x sub 0, x sub 1 hasta x sub n es un camino hamiltoniano. A diferencia de los caminos eulerianos, aquí estamos hablando si podemos nosotros visitar a cada uno de los vértices una sola vez en un grafo G, entonces estaríamos hablando, y una sola vez, de un camino hamiltoniano. Estamos haciendo referencia a los vértices. En los caminos eulerianos estábamos haciendo referencia a las aristas, y podíamos pasar por cada una, de las aristas una sola vez. Aquí sí podemos pasar por cada uno de los vértices, pero una sola vez. Y tenemos un circuito hamiltoniano si se regresa al mismo punto, pasando por cada uno de los vértices, lo que nos dice esa definición. ¿Cómo sabemos si un grafo tiene un circuito o camino hamiltoniano? Bueno, aquí hay unos teoremas importantes que no necesariamente son suficientes para encontrar caminos hamiltonianos o circuitos hamiltonianos, pero sí son muy útiles a la hora de resolver problemas. A diferencia de encontrar circuitos y caminos eulerianos, los circuitos o caminos hamiltonianos son mucho más complicados de identificar en un grafo. Pero hay algunos teoremas como estos, o como el teorema de Dirac y el teorema de Ore, que nos permiten o nos ayudan a identificar si un grafo determinado tiene un circuito o camino hamiltoniano. El teorema de Dirac dice, sea G un grafo simple con n vértices para n mayor o igual a 3, tal que todos los vértices de ese tienen grado mayor o igual que n sobre 2. Entonces G contiene un camino hamiltoniano. Es decir, si se cumple esto, que el grado de los vértices en G es mayor o igual que n menos 2, entonces el grafo tiene un camino hamiltoniano. El teorema de Ore, o un circuito hamiltoniano. El teorema de Ore nos dice que si tenemos un grafo G simple con n vértices para n mayor a 3, tal que sumamos los grados de estos vértices, para cada par de vértices no adyacente, los vértices U y B, de G, entonces G contiene un circuito hamiltoniano. Repito, estos son teoremas que nos pueden ayudar a encontrar si un grafo tiene un circuito hamiltoniano. Sin embargo, pues hay algunos problemas en los cuales pues no vamos a poder resolver con estos teoremas, pero bueno, sí son de gran ayuda. A continuación, mi compañero Grigori va a explicar la segunda parte de esta presentación. Yo les agradezco mucho su atención. Sí, buenas tardes a todos y vamos a continuar precisamente para ver algunos grafos o subgrafos que tienen un significado especial en la teoría de grafos. Vamos a empezar con los grafos bipartitos. Un grafo bipartito es precisamente un grafo donde sus vértices se pueden dividirse en dos subconjuntos disjuntos, M y N, tales que cada arista del grafo une un vértice del conjunto M con un vértice del conjunto N. Principalmente es decir que todos los vértices los separamos en dos conjuntos y tenemos que cada vértice de un conjunto está conectado o está como si vecino, como dijimos antes, de todos los vértices que forman parte del otro conjunto. Y vamos como si a ver precisamente algunas otras definiciones, como si que tenemos que un grafo es bipartito, precisamente si tenemos que todos sus conjuntos de vértices lo podemos separar en dos conjuntos W1 y U2, tales cuales que su unión es igual al conjunto de vértices originales y su intersección es un conjunto vacío. Y cada arista de G tiene la forma de AB y, disculpe, tenemos un problemita. Como si precisamente el grafo, como le comenté, que el grafo bipartito, otra forma, como si definición más formal, es que si tenemos como si un conjunto de aristas V que lo podemos dividir en dos conjuntos, tales cuales su unión es igual al conjunto de vértices originales y su intersección es un conjunto vacío. Y cada arista del grafo G tiene la forma de AB,
donde A pertenece al conjunto de vértices V1 y B pertenece al conjunto de vértices V2. Y no existe ninguna arista, principalmente que junta un elemento del conjunto V1 con el elemento del conjunto V1, y no existe ninguna arista que junta un elemento del conjunto V2 con el elemento del conjunto V2. Y precisamente si cada vértice de V1 está unida a través de una arista con el vértice del conjunto V2, así decimos que tenemos un grafo bipartito completo. En este caso, como si tenemos que las conjunto V1 tiene m elementos y conjunto de V2 tiene n elementos, se lo decimos que es un de KMN. Eso significa que tenemos un grafo bipartito completo. Y vamos a ver unos ejemplitos de los grafos, que precisamente tenemos como dos grafos bipartitos, que el primer grafo como si A, aquí tenemos que como si podemos dividir que contiene vértices A y B que forman un conjunto y los vértices C, D y E que forman otro conjunto, y los vértices del conjunto que está como si con la línea punteada roja está juntada con los vértices del conjunto que está punteado verde. Y en la parte B vemos un grafo bipartito completo que contiene 3 elementos como si en un conjunto y 3 de otro. Por eso podemos decir que es un grafo bipartito completo que tiene un número así. Y también como podemos ver que como vértice A no está conectado con vértice B porque se forman parte de un mismo subconjunto. Pasamos a la siguiente. Como si concepto de la teoría de grafos son los cliques. ¿Qué es un clique? Un clique de un grafo no dirigido es un conjunto de vértices C que es un subconjunto de vértices del grafo, tal cual para todo par de vértices de C existe una arista en el grafo original de G que las conecta. O en otras palabras, un clique es un subgrafo en que cada vértice está conectado a cada otro vértice de este subgrafo. Es decir, que todos los vértices del subgrafo son adyacentes. Y precisamente como si ya podemos decir que es un subgrafo inducido por este, es un grafo completo. Precisamente son 3 definiciones del mismo término que es un clique. Vamos a ver más adelante. También tenemos una propiedad del clique, que es un tamaño de un clique, es precisamente un número de vértices que él contiene. Y también como si ya existe un clique maximal, precisamente es un clique a lo cual nosotros no podemos agregar ningún vértice más del grafo. Es decir, que no hay ningún otro conjunto completo que contenga el nuestro C. Que en algunos en literatura se dicen cuando refieren a cliques, se llaman así, que el clique suponen que es un clique maximal. Y también hay un clique máximo, es precisamente que el clique contiene pues, el número de vértices lo más grande entre todos otros cliques del mismo grafo. Y precisamente vamos a ver como si todo con un ejemplo, que tenemos un grafo. Este grafo contiene 5 cliques de un vértice. Precisamente un vértice no debe de ser conectado con nadie, por eso como si tenemos que 5 vértices el grafo, tiene 5 cliques de un vértice. Este grafo contiene 8 cliques de 2 vértices. Principalmente si tomamos 2 vértices, como si por ejemplo A y B, vamos a poder ver que A está conectado con B y no hay otros vértices, por eso es como si todos están conectados contra todos en este clique. Y así tiene como 8 cliques diferentes, que es AB, AC, BC y así, usualmente hasta que tenemos todos los. Él tiene también como si 5 cliques de 3 vértices. Este tomamos como vértice A,
B y C. ¿Qué es un clique? Porque vértice A está conectado con vértice B y vértice C, vértice B está conectado con A y C y vértice C está conectado con A y B. También tiene como otros, por ejemplo, B, C y D. También es un clique de 3 vértices. Y aquí podemos como si ver un interesante que precisamente que el clique A, B y C es un clique maximal. Porque aquí no podemos agregar ningún otro vértice para que sea completamente conectado, porque el vértice A tiene solo 2 conexiones. Y también este grafo contiene un clique de 4 vértices, que es precisamente B, C, D y E. Este también es un clique maximal porque no podemos agregar el vértice A, porque A no está conectado con D, por eso no lo podemos agregar. Y este es un clique maximal y también es un clique máximo, porque es como contiene lo máximo número de vértices. Este grafo no contiene ningún clique de 5 vértices, precisamente porque falta la conexión de A con D y A con E. Si agregamos estas conexiones, vamos a tener este grafo que contiene un clique de 5 vértices. Definición de un clique. Otra propiedad muy importante, no tanto como en las ciencias computacionales, pero más como en la electrónica, es los grafos planares. Un grafo o multigrafo, aquí nosotros puede ser dirigido o no dirigido, decimos que es plano si nosotros podemos dibujar este grafo G en un plano de modo que sus aristas se intersecten solo en los vértices del mismo grafo. Este dibujo se conoce como una inmersión de grafo G en el plano. Principalmente hay un teorema de Kuratowski que dice que un grafo es planar si y solo si él no contiene un subgrafo que es subdivisión elemental de un grafo completo de 5 vértices o un grafo bipartido completo de 6 vértices donde están divididos en 2 conjuntos de 3 y 3. Principalmente si esta propiedad se cumple, podemos decir que el grafo es un grafo planar. Si podemos determinar que si él contiene alguno de estos, o el grafo completo de 5 vértices, o el grafo bipartido completo de 6 vértices, podemos decir que este grafo no es planar. Bueno, vamos a ver unos ejemplos del grafo. Principalmente tenemos un ejemplo del grafo A. Podemos ver que sí, ya los aristas no se cruzan en ningún otro lugar, por eso sí es un grafo planar. Pero aquí otra propiedad, como vemos por ejemplo en el grafo B, que aunque aristas se cruzan en esta intersección, podemos decir que es un grafo planar porque lo podemos dibujar que las aristas no se cruzan como lo hicimos en el índice C. Principalmente es el mismo grafo, pero está dibujado en 2 formas diferentes. Y por eso como si existe este teorema que nos permite determinar, porque tal vez como si no lo podemos dibujar, aunque es planar, pero bueno, se cuesta mucho trabajo dibujarlo en la forma que sea planar. Y principalmente vamos a ver ya 2 grafos, que esos 2 grafos no son planares y está comprobado que si no hay ninguna forma de dibujar estos grafos y también si el grafo contiene como subgrafo uno de estos 2 grafos presentados en esta pantalla, precisamente si contiene grafo 1 como este, grafo o si contiene como un subgrafo, tampoco es un grafo planar. Por eso se puede hacer como una forma de identificar si contiene un grafo de estilo parecido. Bueno, pasamos al otro concepto, que son los árboles. Árbol, cuando tenemos un árbol lo diseñamos con letra T. Es un grafo en lo cual cualquier 2 vértices están conectados por exactamente un camino. Principalmente, no importa, tomamos cualquier 2 vértices, existe solo un camino, no existe como si más. Principalmente, vamos a hacer un ejemplo.
Precisamente es un grafo no dirigido. Aquí podemos ver que cualquier vértice está conectado solo por un camino, no hay otros caminos. Y otro concepto que es un bosque, es una unión disjunta de árboles. Entonces si tenemos aquí el otro grafo que es árbol, los dos grafos se llaman un bosque. Puede ser 3, 4, 5, pero más que un árbol, ya es un bosque. Árboles también es una como si ya estructura de datos como si muy conocida en las ciencias computacionales y muy usada. Por eso vamos a ver un poquito más como si los detalles de los árboles. Propiedades de un árbol. Un árbol es conejo y no tiene ciclos. Principalmente dice que podemos ver muy bien de su definición. Es conejo porque para cualquier dos vértices existe un camino y no tiene ciclos porque si tiene ciclo podemos precisamente cruzar y va a tener más de un camino. Si T es un árbol y si al árbol añadimos alguna arista, se va a formar un ciclo. Vamos a ver como un ejemplo, tenemos un árbol, precisamente, algo así. Si agregamos una arista, cualquier arista, se va a formar un ciclo. Si por eso agregamos esta, va a formar un ciclo. Si agregamos, podemos probar para cualquier dos vértices, si les agregamos una arista, se va a aparecer un ciclo. En el árbol es conejo, y si le quita alguna arista, se deja de ser conejo. Precisamente. Vamos a ver que si quitamos cualquier arista, por ejemplo quitamos esta, disculpen los problemas técnicos, ya continuamos con el inciso 3. Precisamente si tenemos un árbol y le quitamos alguna arista, se deja de ser conejo. Y tenemos un árbol. Aquí podemos ver muy claro que si quitamos cualquier arista, se van a aparecer como si dos conjuntos disjuntos de los vértices que no tienen ninguna conexión uno con el otro. Sí, precisamente otras propiedades. Si T es un árbol conejo, el grafo completo de tres vértices no es un grafo menor de árbol. Principalmente dice que el árbol no contiene ningún grafo completo de tres vértices. Un grafo completo de tres vértices es un grafo de tres vértices. No, así la estructura no aparece en ningún lado en el árbol. Está prohibida esta estructura en el árbol. Y no aparece. El inciso 5. Dos vértices, cualquiera de T, están conectadas por un único camino simple. Principalmente podemos ver de definición que están conectados por un único camino. Aquí nos dice que este camino único, aparte de que es único, es camino simple. El inciso C, que dice que el número de vértices en un árbol es igual al número de aristas en el árbol más 1. Podemos ver, precisamente, hacemos un árbol. El árbol vamos a ver que contiene 5 vértices y 4 aristas. Esta propiedad cumple para cualquier árbol. Y la propiedad 7, que el árbol es un grafo bipartito. Principalmente que podemos dividir los elementos en dos conjuntos. Por ejemplo, si tomamos este árbol, que este va a ser un parte, esos dos, como si van a ser en un conjunto y los otros van a ir al otro conjunto, y con árbol siempre podemos representarlo como un grafo bipartito. Y vamos a ver unos ejemplos de árboles. Precisamente el inciso A nos muestra un árbol, precisamente porque todos los vértices existe solo un camino, y en el inciso B nos muestra que no es un árbol. Principalmente porque, por ejemplo, de A a D existen dos caminos. Primero que es de A, C y D, y el otro es de A, B, C y D. Por eso no es un árbol y no cumple con propiedades del árbol.
Precisamente un árbol. Si tenemos un grafo no dirigido, sin ciclos o lazos, el grafo G es un árbol no dirigido si es un grafo conejo y no contiene ciclos. Precisamente, como si tenemos, es otra definición, que si tenemos un grafo no dirigido, no podemos determinar que si es un árbol si no contiene ciclos y cada dos vértices son conectados. En un árbol no dirigido existen dos tipos de vértices. Vértices terminales de grado 1 y vértices internos de grado mayor a 1. Y precisamente en el grafo de aquí tenemos que los vértices terminales son los vértices A, B, E y F. Y los vértices internos son vértices C. Son vértices C y D, son vértices internos. Porque ya no... Dado, si tenemos precisamente con las mismas tendencias con los grafos no dirigidos, tenemos los árboles dirigidos. Precisamente, ¿cuál es la definición de árbol dirigido? Si G es un grafo dirigido, se puede decir que es un árbol dirigido si el grafo no dirigido asociado es un árbol. Precisamente, aquí podemos ver dos ejemplos de árboles, que es A y B, que aunque A es un árbol porque cumple toda la propiedad que el grafo no dirigido es un árbol, pero al mismo tiempo, como si ya el grafo dirigido también es un árbol dirigido. Y en el inciso B le vemos como si el árbol dirigido clásico, con lo cual vamos a ver mucho en las ciencias computacionales. Existen dos tipos de árboles dirigidos. El primero, que árbol con una sola raíz o árbol dirigido simple. Simplemente estos son los árboles con los cuales trabajamos mucho en las ciencias computacionales. Bueno, precisamente es un árbol dirigido simple. O poliárbol o árbol dirigido con múltiples raíces. Principalmente, este es un ejemplo simple de un poliárbol. Porque aquí presente tenemos dos. En un árbol simple existe un único vértice tal que el grado de entrada es 0. Y todos los demás vértices tienen un grado de entrada mayor. Y es precisamente el árbol que a un grado 0 se dice que es una raíz del árbol. Y en poliárbol existe más de un vértice que con el grado de entrada 0. Y por eso cada de esos vértices se dice que es una raíz. Vamos a ver precisamente cómo sí que en inciso A nos presenta un poliárbol que tiene múltiples raíces. Raíces A, raíz D y raíz F. En el inciso B tiene un árbol simple que tiene un único raíz A. Y vamos a ver algunos, precisamente, términos de los árboles. El raíz. Raíz es un vértice con grado de entrada 0. Básicamente todo el árbol se empieza con una raíz. La hoja es vértice con grado de salida 0. Principalmente en este dibujo de abajo, la A es un vértice, es una raíz, porque tiene grado de entrada 0. Y los E, F, J, K, H y I son las hojas, porque tienen grado de salida 0. Una rama es camino desde la raíz hasta la hoja. Simplemente tenemos como una rama. Esta es una rama, esta es la otra rama, y así hasta, desde raíz hasta todas las hojas. La altura. Altura del árbol es la longitud de la rama más larga. Precisamente para este caso tenemos que la rama más larga es de 3, por eso la altura del árbol es 3. El hijo, padre. Precisamente arco de A a B, si existe este arco, A, si decimos que es un padre, y B es hijo. Principalmente en este caso, como si tomamos una raíz A tiene hijos B, C y D son sus hijos de A. Y A es el padre de B, C y D. Lo mismo podemos decir como si, por ejemplo, con B tiene hijos E y F. Ellos tienen
E y F tienen como padre el nodo B. Hermanos principalmente son los nodos que tienen el mismo padre. En este caso, como si por ejemplo nodos B, C y D son los hermanos. Pero aquí como si nodos E y F también son hermanos, pero nodos G no es hermano de E y F, aunque están en el mismo nivel del árbol, porque tienen un padre diferente. Vamos a seguir con unas otras definiciones del árbol, son descendientes, antecedientes. Principalmente si tenemos una trayectoria de A a F, A es un antecedente y B es un descendiente. Principalmente es muy parecida a la relación padre-hijo, pero aquí podemos como si ya pasar múltiples como si generaciones. Por ejemplo, A y F se forman una relación de descendencia. A y J forman una relación de descendencia. Y principalmente como si para todos los nodos podemos hacer las mismas. Un subárbol con A como nodo raíz. Principalmente son A y todos sus descendientes. En este caso, por ejemplo, si tomamos el B como raíz, vamos a tener que este va a ser un subárbol con B como raíz. Y subárbol de A es precisamente subárbol de hijo de A como raíz. Principalmente si tomamos el nodo A, este va a ser un subárbol. Es un subárbol de A. Aquí podemos ver que precisamente decimos que en este caso, el primer caso tenemos de A como raíz, lo decimos, en el otro decimos simplemente de A. Por eso como si de aquí se surge la diferencia. Y pues con esto ya como terminamos como si el inicio a los temas de árboles y pasamos al último tema de la sesión de hoy, es isomorfismo de grafos. Principalmente se dice que dos grafos son isomorfos si existe una correspondencia 1 a 1 o una función biyectiva tal que aristas FG es una arista de grafo G si y solo si f de u y f de v es una arista en el otro grafo. Principalmente, normalmente como si no hay ninguna diferencia entre los grafos isomorfos, aun cuando como si se pueden parecerse muy diferentes. Si son isomorfos podemos decir que es el mismo grafo y considerarlos como si iguales. Y voy a dar como si un ejemplo, precisamente tenemos que dos grafos, como podemos ver son los grafos isomorfos, porque precisamente cada nodo de cada grafo está conectado con todos los otros nodos del mismo grafo. Y aunque se ven como si bastante diferentes, son los grafos isomórficos y por eso como si siempre podemos reemplazar uno por el otro. Y pues con esto nosotros terminamos la sesión de hoy. Les agradecemos su tiempo y su asistencia. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas sobre el material, pues precisamente nos pueden como si escribir en la plataforma o por correo. Y también como si en la sesión que viene vamos a ver los ejercicios de la tema de grafos, principalmente para que ya tienen unas habilidades para prepararles para el examen. Pues si ustedes no tienen duda ahorita, con esto ya terminamos la sesión de hoy. Y les agradezco, yo y mi compañero, les agradecemos su asistencia y nos vemos la semana que viene.